Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de programación en Python. Hoy vamos a trabajar con el manejo de los comandos de una nueva librería llamada Pandas, la cual podemos utilizar para el tratamiento de la información que podemos tener en archivos independientes de nuestro código en .py y que podemos importar con algunos comandos que estén en archivos CSV, que estén en archivos .txt, .dat, XLSX, que son de Excel. Y para ello vamos a tener que utilizar en este caso un archivo. Podemos crear un archivo cualquiera. Por ejemplo, yo creé un archivo en Excel que se llama datos, pero al momento de guardar que tiene esta información pueden colocar lo que ustedes deseen, esa información, y al momento de guardarla, yo lo guardo en ese caso CSV delimitado por comas, o en ese caso la opción de MC-2. ¿Por qué? Porque pesa menos, es más ligero. Pero también el procedimiento que vamos a ver también funciona para trabajar con archivos XLSX base que son de Excel. Este archivo tiene que estar guardado en la misma carpeta donde está el código con el que vamos a hacer las operaciones de manipulación de los datos. ¿Ok? Entonces, vean, por favor, tenemos 4 columnas. En la primera columna es el tiempo, la segunda columna es la posición, la tercera es litros tanque y la otra es un aleatorio con palabras, puros caracteres. Y quiero que noten, nosotros vamos a poder cargar toda esta información en Python con un simple comando. Solo que necesitamos invocar una nueva librería. Y para ello, vamos a lo siguiente. Importamos las que ya conocemos. Import NumPy, ACNP, import matplotlib, .pyplot, import pandas, aspd. Ok, pandas es la nueva librería con la que vamos a trabajar. Y de hecho es una muy potente para la parte de manipulación de datos. Y lo siguiente que vamos a hacer es escribir ya el comando con el que vamos a importar los datos. Entonces vamos a crear una variable llamada datos que va a ser igual a pd.read-. Y si se dan cuenta, Pandas tiene una función casi para cualquier archivo. Desde clipboard, que es de lo que ya está en en la carpeta temporal de los archivos, CSV, el Excel, Feather, FWG y muchos otros formatos que puede trabajar sin ningún problema. Entonces nosotros vamos a trabajar con el CSV. ¿Ok? React-CSV. Abrimos paréntesis y lo primero que vamos a hacer es colocar, entre comillas simples o dobles, el nombre del archivo que vamos a cargar, que es datos con extensión CSV. ¿Ok? Eso está en la misma carpeta donde tengo el código EX7. Ahora voy a poner después la comilla simple, voy a poner coma normal y voy a colocar header igual a 0. ¿Para qué es esto? Bueno, si habrán notado, la primera fila es un encabezado de cada columna. ¿Ok? Lo único que le voy a indicar con Python es que ese encabezado sea reconocido como tal y que no se incluya dentro de los espacios de los valores que están a partir de la celda 2. Por lo tanto, le vamos a decir que nosotros queremos que reconozca a partir de esta fila y de ahí hasta abajo, todos son datos, pero la primera fila es el encabezado. ¿Ok? Entonces, guardamos y ejecutamos y vean, aquí inmediatamente me aparece en el Variable Explorer. Datos es un archivo data frame. A esto le llamamos un data frame. Ese es un tipo de variable archivo data frame de pandas. 30 filas por 4 columnas. Y aquí ponemos, vamos a darle doble clic para ver qué es lo que tiene. Ese es el data frame. El data frame cargó completa la información del archivo CSV. Las 4 columnas.
Conservó los encabezados, que nosotros podemos trabajarlos también para ir haciendo filtros o colocarlos en función del tamaño. Y agregó una columna adicional llamada index. Esta columna adicional es el índice o la fila prácticamente para cada uno de esos elementos. Aquí hacemos un paréntesis. Los data frames solamente pueden ser elementos planos, o sea, bidimensionales. ¿Sí? Que es generalmente con lo que trabajamos en Excel o con algunas bases de datos o archivos sube en realidad. Entonces, continuamos. Sigue la siguiente parte. Ya que hemos cargado esta información, ahora yo quiero dividir o direccionar esa columna a una nueva variable. Por ejemplo, esta columna, la del tiempo, quiero guardarla en una variable que se llama tiempo, un vector tiempo, separado de todo lo demás. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el nombre de una variable nueva llamada tiempo y vamos a decir que del data frame llamado datos.ilog y voy a poner entre corchetes. Con ilog voy a extraer la información del data frame datos y lo voy a almacenar aquí. Pero, ¿cómo me desplazo a través de ese elemento conocido como data frame? Bueno, yo quiero toda esa columna, entonces son todas las filas y voy a poner aquí dos puntos. ¿De qué fila? ¿De qué columna? Perdón. De la primera columna. Recuerden que la numeración empieza a partir de 0, por lo tanto sería 2 puntos, coma, 0. O sea, quiero toda la información de todas las filas de la columna 0 que se almacenen en una variable llamada tiempo. ¿Ok? Guardamos y ejecutamos. Y ahora vemos que se creó otro archivo que se ha convertido en una especie de series. Una serie también es un tipo de variable que trabaja pandas, que funciona a manera de un vector, ¿sí? En donde también conserva el encabezado y también conserva el número del índice. ¿Ok? Yo pude haber hecho también lo siguiente. Voy a poner tiempo 2 igual a datos.ilog y voy a colocar en ese caso el nombre del encabezado primero, que es el T. Lo ejecuto. Ah, perdón. Aquí no le ponemos en este caso el datos. O el punto .ilog, lo siento. Y esto es exactamente lo mismo a esto. ¿Qué es lo que hice aquí? Solamente le dije, quiero que tiempo 2 sea ahora datos, pero ¿de qué columna? La columna llamada T. De hecho, cuando veo aquí, ahí está. Es exactamente lo mismo que la variable tiempo que creé. Tiempo 2 es exactamente a tiempo normal. Entonces, estas dos son dos formas que podemos trabajar para extraer información y asignarla a un elemento tipo vector o serie. Bueno, en este caso es serie, no es vector. ¿Qué tendría que hacer yo para convertir esto a un vector? Ok, voy a hacer un casting. ¿Sí? Así como lo oyen, un casting. np array y voy a colocar prácticamente entre paréntesis el data frame. O sea, va a extraer la información de la columna T y toda esa información que es un data frame se va a convertir ahora en un vector, en un arreglo y se va a almacenar en tiempo 2. De tal manera que aquí en el tipo de variable de tiempo 2 va a cambiar, ya no va a ser series. Ahora va a aparecer como un array. Y va a cambiar inclusive hasta el tipo de variable que está al interior. Ejecutamos. Y está. Y perfecto. Precisamente. Cambió. Ahora es un arreglo de enteros de 64 bits. Y si nosotros abrimos esto, vean. Ya no existe el encabezado index. Ya es solamente la numeración normal a partir de 0 hasta el último elemento. Y también no existe el encabezado de la columna. Solamente la numeración. Que es fila 1, columna... Perdón. Fila 0, columna 0. Fila 1, columna 0. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de trabajar data frames y de trabajarlos como arreglos en vez de data frames? Bueno, si nosotros vamos a trabajar con esa columna de información y vamos a hacer operaciones matemáticas en donde vamos a hacer operaciones punto a punto, o sea,
todo el vector lo vamos a utilizar, vamos a hacer ahí el barrido completo y eso. Se recomienda más trabajar con los arreglos, con los tipo array, porque si nosotros lo conservamos con el estilo de data frame, va a ser más tardado el tiempo para la ejecución de ese proceso. Si está optimizado la función de data frame, bueno, en este caso la variable de data frame para pandas, pero cuando vamos a realizar operaciones matemáticas que van a ser repetitivas, constantes o de volúmenes de información bastante pesados, yo les recomiendo, por la experiencia, que conviertan el data frame a un arreglo. A mí no me va a importar si en ese caso este arreglo no va a tener el encabezado T, no, pues yo le estoy poniendo el nombre a la variable desde un principio para identificar a qué datos se están refiriendo. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con los demás, o sea, en este caso con la función, por ejemplo, datos, o bueno, la otra forma, con iLog. iLog, dos puntos, coma, 0. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más aquí no utilizamos el título del encabezado. ¿Ok? Bueno, entonces voy a comentar esto. Esto lo voy a dejar en este caso así como arreglo np.array del casting para que se convierta de una vez. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a extraer también la información de quiénes. De el vector posición. Y aparte voy a crear otro vector que se llama litros tanque. Entonces voy a poner aquí en este caso otro vector. Posición. Igual a np.array datos.ilog. La posición está en el data frame en la columna que corresponde en numeración 0, 1, a la columna 1. Quiero todos los datos, todas las filas, entonces sería 2 puntos, coma, 1. Ahora me voy con litros tanque, que sería np.array datos.ilog, 2 puntos, la columna siguiente sería la 2. ¿Sí? Ejecutamos esto y vean, hemos creado ahora los vectores correspondientes. Voy a borrar esto, lo ejecuto de nuevo, ahí está, porque tenía el vector anterior. Teníamos litros T, posición y tiempo, ahí está todo. Ya son solamente vectores. Ahora con los vectores yo voy a poder trabajar, hacer operaciones, graficarlo sin ningún problema. Podría haberlo graficado también desde el puro data frame, ¿sí? Vamos a hacer el comparativo. Entonces, recordando lo que habíamos visto en sesiones pasadas para hacer las gráficas, voy a hacer algo ahorita muy sencillo. Voy a trabajar con plt.plot, así sin decoradores, algo muy específico, sin algo muy complejo, ¿no? Así nada más. Voy a poner tiempo, coma, posición. Listo. A este le voy a poner, esto es arreglo. Vamos a ponerle aquí el patrón de línea que va a ser línea continua de color azul. Ok. Y voy a crear otra abajo, otra gráfica, bueno, que se monta ahí mismo, donde voy a utilizar el data frame. Igual la misma información, pero del tiempo, pero vamos a utilizar la parte de litros tanque. Entonces voy a utilizar aquí el arreglo del data frame, datos.ilog, que es la cuestión del tiempo, coma 0, coma datos.ilog, 2 puntos, coma 2. Eso solamente para contrastar entre la forma de impresión, perdón, no impresión, entre la forma de manipular la información que tenemos en data frame directamente del objeto que creamos al principio, o a través de la manipulación de los vectores o ya arreglos que hemos creado con NumPy. Aquí vamos a poner que esto va a ser línea discontinua o línea continua, pero de color rojo. Y este va a ser data frame. Aquí vamos a poner
plt.legend. Ahí está. Vamos a poner frame on, vamos a ponerle false, igual a log, localización en la mejor ubicación. En el call vamos a ponerle uno solamente y listo. Ahí está. Vamos a ejecutar esto. Vamos a plots. Ahí está. Bueno, es obvio, la información que teníamos aquí de la parte de litros, la parte del azul, posición, perdón, era con valores más pequeños. Estamos hablando de que lo máximo es 5.56 contra 250, por eso la escala me muestra esto. Pero bueno, lo importante de este ejercicio es para mostrarles que incluso si nosotros no queremos hacer la transformación del arreglo, o sea, de los archivos que extraemos del data frame, convertirlos a arreglos, podemos hacer las operaciones sin ningún problema, podemos graficarlos como lo que hicimos aquí. Sin embargo, ahorita que tenemos poca información, no se nota tanto. Cuando tengamos volúmenes más grandes, ahí sí podríamos tener problemas. Y si me llegasen a preguntar, o si tienen ahí esta duda, ¿qué tanta información puedo trabajar con Python? Por ejemplo, ¿qué tan grande puede ser mi archivo csv, .dat, xt, xlsx? Bueno, déjenme decirles que el tamaño del volumen de información va a ser que puedo trabajar va a ser tan grande como la capacidad de mi memoria RAM. ¿Sí? Porque lo que habíamos explicado en en sesiones anteriores es que todo se está haciendo de forma dinámica. Por lo tanto, se está ocupando el espacio de almacenamiento de la memoria heap, que en este caso es la memoria libre que tenemos de nuestra memoria RAM. Por lo tanto, si ustedes tienen una computadora que tiene 8 GB de memoria RAM y empiezan, a trabajar, el sistema operativo y otras aplicaciones se comen 6 GB, tienen 2 GB libres con los cuales están trabajando en Python y empiezan a trabajar con volúmenes de información, por ejemplo, de 1.5, casi 2 GB, se están arriesgando de que el programa colapse, no porque el archivo sea muy grande en sí, o sea, porque en Python no pueda trabajar con eso, no. Es porque lo que están ustedes haciendo con ese comando de .d de pd.readsv es crear una copia de ese archivo en una variable y se va a almacenar dentro de su memoria heap. Quiero que vean, aquí estamos abriendo la información, pero eso está aquí en la memoria heap. En ningún momento, o sea, esto puede estar abierto o cerrado, puedo haber destruido incluso el archivo, ya no importa, ya lo ejecuté la primera vez y ya se cargó, ya está aquí en el variable explorer, en el explorador de variables. Hasta que yo cierre el programa, o le dé clic aquí en la parte de borrar toda la información, remover todas las variables, yo no liberaré la memoria. Entonces, si quieren trabajar volúmenes de información muy grandes, yo que les recomiendo, si sobrepasa la capacidad de su memoria RAM, por ejemplo, de un sistema de adquisición de datos, de un archivo CSV que puede pesar 5 o 10 gigas, que puede ser, pueden hacer esto, lean una parte solamente, o lo dividen en varios tramos de información, para que no sature mucho su memoria RAM. Python va a poder trabajar con eso sin ningún problema. Si tienen la capacidad de trabajar esos volúmenes tan grandes de un solo momento, adelante. Pero si no, les recomiendo que hagan esa partición. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar igual, a mostrarles aquí otros ejemplillos de cómo asignar la información. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a imprimirlas, porque el datos.ilog para la asignación, así como lo tenemos acá, no es solamente de forma lineal. Imagínense que yo quiero asignarles, en vez de todos los valores de la primera columna, quiero agregar todos los valores de la primera fila. Lo único que tendría que hacer es lo siguiente, es poner de la primera fila o fila 0, quiero que me des todas las columnas, ¿sale? Y eso, señores, se va a imprimir. ¿Ok? Guardamos, ejecutamos y ahí está. De hecho, ahí lo creo, ahí lo imprimió.
En la terminal me puso el primer valor, que es de la columna T, de ahí la segunda, que es de la columna posición, de la tercera, que es litros estanque, y la última de frase. Entonces nosotros podemos manipular sin ningún problema. Ok, que no quiero solamente eso. Quiero la información que vamos a obtener de aquí hasta la fila 5. Claro que se puede. Sin ningún problema. Ok. Todas las columnas de la 0 a la 5. Entonces voy a poner aquí de la 0 a la columna 5. Quiero todas las columnas. Lo ejecuto. Ahí está. Tengo toda la información. Claro, aquí estamos olvidando que el contador luego de Python para ese tipo de seriaciones tenemos que colocar un valor adicional extra porque se va a detener justamente un valor antes. Ponemos 6 para que se detenga en 5. Y ahora sí, ejecutamos. Ahí está la información. Tenemos la información desde el índice 0 hasta el 5 como lo habíamos planteado en un principio. 1 al 6, de ahí posiciones, litros tanque y frases. Bueno, esa sería una forma básica para trabajar con importación de archivos como Excel, csv.dat. Bueno, en dado caso que quisiéramos nosotros guardar esto como un Excel y cargarlo también, voy a crear el ejemplo. Voy a guardar una copia de este archivo, pero en formato Excel normal, para que lo carguemos. Ahí está. Ahora es datos.xlsx, ahí está el otro archivo. Aquí lo único que voy a hacer es lo siguiente. Es escribir, en vez de red csv, es ponerle red-excel. Obviamente ya no es el archivo csv que vamos a trabajar, es el archivo xlsx. Lo mismo, si funciona en ese caso el header. Ok. Y ahora solamente ejecutamos. Como nada más tenemos una hoja, no necesitamos especificar en este caso la función o especificar el número de hoja. Ya está en la default, vean. Ejecuto sin problemas, me quiero la gráfica, no hubo ningún detalle. Y nosotros podemos buscar más detalles sobre las funciones redcsv, react-excel, en donde en la plataforma de Pandas, ¿sí? En la documentación de Pandas, que Pandas es una librería de las más importantes para análisis de datos. Y al igual que NumPy y al igual que Matplotlib, podemos encontrar documentación clara, en donde observamos ahí algunos ejemplos clásicos para poder crear el data frame, poder exportar o importar la información. Por ejemplo, ahí tenemos aquí, esto es en IOTools, ¿sí? ¿Cómo leemos? Todos los tipos de información. Por ejemplo, si queremos leerlo, ok, red csv. Si queremos escribir un archivo, o sea, to csv, porque también nosotros podemos crear el archivo, o sea, tenemos la manipulación de los datos. Por ejemplo, yo al final quiero guardar solamente un archivo csv que presente los valores de la columna posición. No sé, voy a crear uno nuevo. Ok. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ocupar función pd to csv, como lo vemos en la documentación. To -csv, disculpen. Abrimos paréntesis. Vamos a colocar en este caso en comillas simples el nuevo archivo. .csv. Ok. Y podemos en este caso crearlo. Pero ¿qué va a ser necesario aquí? Bueno, aquí nada más vamos a crear el archivo, pero no le estamos guardando absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imagínense que yo
hago la siguiente declaratoria. Voy a crear, no sé, lo mismo, posición 2. Y voy a establecer aquí que esto va a ser igual a datos.ilog, dos puntos, coma 1. Y a su vez, escribo, después de poner en este caso el punto ilog, ponemos punto csv, ok, y ponemos aquí entre paréntesis el nombre del archivo. Quiero que esto tenga el nombre nuevo, punto .csv. Guardamos y ejecutamos. Si vemos al variable Explorer, vamos a ver aquí que posición 2 no es un archivo, no es un objeto de ningún tipo. No tiene nada. Porque el principal propósito de posición 2 es crear la instancia para la generación de mi archivo. Entonces voy a la carpeta. Y aquí está mi archivo. Se acabó de crear nuevo. Lo abro. Y ahí están los valores de la columna que yo manipulé en Python. De hecho, me imprimió tanto la columna, el encabezado de la columna como el índice. Es una forma express de ir creando archivos de los data frames. O si están trabajando de la forma tradicional, o sea, que están trabajando con el vector, con un arreglo, esto es el guardado directo desde el data frame. Pero si vamos a crear un archivo desde el dato de posición, bueno, en ese caso vamos a trabajar con el comando write. Entonces, open y write. Esto es guardado de información desde data frame. Guardado de información desde arreglo de NumPy. Vamos a poner lo siguiente. Creo una variable de ningún tipo llamada f y voy a invocar en este caso open, el comando open. Voy a crear aquí nuevo 2 punto csv, ¿sí? O si quiero puedo crear otro archivo cualquiera como un formato txt, no hay ningún problema, coma, y voy a utilizar entre comillas el comando w+. ¿Para qué es esto? Esto nos va a permitir crear el archivo si no existe el .txd y lo va a dejar para que se pueda reescribir y llenar toda la información que nosotros vamos a necesitar. Entonces, hacemos esto, enter. Obviamente el arreglo, voy a poner la misma posición, en este caso, esta posición de la línea 15, esos valores, no lo puedo guardar así. Voy a crear un ciclo for. Un for que va desde 0 hasta el elemento máximo, o bueno, hasta el último elemento de posición. Está. Dos puntos. Y voy a invocar a la función, bueno, voy a invocar a la variable f, pero voy a utilizar la función write. Entre paréntesis voy a colocar aquí, comilla simple, y voy a decirle, oye, quiero insertar aquí una variable del tipo posición. Creo que tenía, sí, tenía puro flotante, entonces va a ser f. ¿Ok? F. Y de ahí salto de línea, espacio, salto de línea. Después de esto ponemos porcentaje, abrimos paréntesis y colocamos posición, corchete y de ahí esto ya cierra el import. ¿Qué estamos haciendo aquí?
Estamos guardando elemento por elemento dentro del archivo nuevo 2.txt. Ya cuando haya escrito todo lo que yo quisiera en ese archivo, voy a cerrarlo ya para decir, ok, ya no quiero guardar nada más, ya terminé. Simplemente voy a poner f.close y listo. Guardo y ejecuto. Ahora voy a mi carpeta y voy a observar dónde están mis archivos. Ahí está. Nuevo 2. Vean, no lo reconoce en ese caso Excel. Lo reconoce más bien el bloc de notas. Y cuando lo abrimos, otra vez. Ahí está. Claro, solamente que aquí no le puse, no tiene ni el encabezado, no tiene ni los índices y muchas otras cosas. Quiero hacerlo, tengo que hacerlo de una forma artesanal, ¿sí? Puedo colocar aquí, antes del ciclo for, f.write y decirle aquí en poner el encabezado, esto es posición. Y de ahí enter, salto de línea y de ahí empieza a agregar todo esto. Quiero ponerlo también en ese caso el numerador, o bueno, el índice. Puedo poner aquí en ese caso %d, que es un número entero, coma, f, para que al menos tenga ese separador. O si quiero nada más dejarlo en espacio y listo. Y aquí antes, dentro de los paréntesis que están con el porcentaje, indicarle el numerador que va a ser i. Guardo y ejecuto. Y ahora voy a abrir la carpeta, mi archivo. Ahí está. Posición, ahí tengo mi índice y tengo mi variable. Entonces, ya hemos visto guardado también de manera tradicional utilizando las funciones open y write y para arreglos de NumPy y también para archivos de DataFrame. Bueno, esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Les agradezco su atención y su interés y nos vemos hasta la próxima.